Gracias por esa libertad que tú nos das, oh Rey. Declaramos tu grandeza sobre este lugar. Dios de milagros y amor, sanidad, salvación incomparable. Eres tú. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nadie es igual, nadie le hace frente. Dios sana y salva, con gloria se exalta, mi Dios, mi Dios. Brillas en la oscuridad, clamamos con tu libertad incomparable. Eres tú, eres tú. Levante su voz y dígaselo fuerte. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, nada es igual, nadie le hace frente. Oh, Dios sana y salva. Dios es con nosotros, ¿cuántos dicen amén? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Y si Dios con nosotros, ¿quién pues contra nosotros? Y si Dios nos levanta, ¿quién pues nos detendrá? Hey. ¿Quién pues nos detendrá? Gracias. Oh, oh, oh. Tú eres fiel, Jesús. Muros rodeando estoy,
Pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Mi corazón te cantará. En ti confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel a mí, Señor. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Sí, Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, en ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú eres fiel. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Tú siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel, Señor. promesa sigue en pie, tú eres fiel, confiado andaré.
creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Oh, sé que lo harás otra vez. Hola Capilla Macul, que el Señor te bendiga enormemente. En este video te queremos dar 3 buenas noticias. En primer lugar, Capilla Ora. Te animamos a participar con nosotros en cada uno de los horarios que hemos apartado para elevar nuestras peticiones y nuestros agradecimientos a nuestro Padre Celestial. Serán todos los días a las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde. Confía en nuestro Dios y conéctate con nosotros. Alégrate y fortalece tu fe al ver cómo Dios responde a nuestras oraciones. Comienza bien tu día recibiendo una buena noticia de parte de Dios. Yo quisiera leerles un pasaje en el capítulo 15 de Proverbios. Dice así, capítulo 15, versículo 30, la luz de los ojos alegra el corazón, las buenas noticias fortalecen los huesos. ¿Cómo hacerlo? A través de nuestros hermanos y nuestras hermanas que nos darán reflexiones diarias. Serán todos los días a las 10 de la mañana. Hay una buena noticia para ti, no te la pierdas. Y si deseas ser bendecido participando con nosotros, manda un mensaje al número que va a aparecer en pantalla, porque con mucho gusto nos vamos a contactar contigo. En segundo lugar, estudio bíblico. Este mes hemos retomado los estudios de la Biblia y estamos convencidos de que la palabra del Señor son justas y hacen feliz a la gente. Es por ello que cada miércoles a las 18:30 horas, por medio de la plataforma Zoom, te invitamos a que te unas a nuestra pastora Victoria para pasar un buen tiempo en la presencia de Dios a la luz de su palabra. Para conectarte, solo necesitas un dispositivo inteligente. Puede ser tu celular, una tablet, tu computador. Y tienes que tener instalada la aplicación Zoom. Con esto y con muchas ganas de aprender, te estamos esperando cada miércoles desde las 18:30 horas. Si tienes dudas o dificultades para usar esta plataforma, puedes contactar a nuestro hermano David Sandoval y le puedes hacer todas tus consultas. Te esperamos, no faltes. Nuestro tercer aviso son nuestras reuniones que son transmitidas por Facebook Live. Seguramente ya has disfrutado de alguna de nuestras reuniones transmitidas por Facebook Live. En esta oportunidad te queremos confirmar que cada miércoles a las 20 horas y el primer domingo de cada mes a las 18 horas tendremos nuestros servicios de celebración y comunión en vivo. Cantemos, ofrendemos y escuchemos la palabra de Dios juntos en tiempo real. Comparte estos cultos con tus familiares, con tus amigos, con tus vecinos. Si son de bendición para ti estos cultos, dale un like. Que el Señor te bendiga mucho. Nos vemos pronto. Saludos cordiales, querida Capilla Macul. Es una alegría nuevamente poder estar en contacto, poder estar en comunión a través de esta plataforma, saludándoles, esperando que la gracia de Dios y su paz sobreabunde en cada uno de vuestros corazones, que Dios sabe dar generosamente a sus hijos. Quiero en esta oportunidad invitarles a reflexionar una palabra que se encuentra ya en el libro de los Hechos,
Estamos hablando del capítulo 21, de los versículos 10 al 14. Y dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien, viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, desistimos, diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amado Dios y buen Padre, estamos frente a tu palabra, Señor, en esta hora, y hemos de pedirte, Señor, que esta sea vida para nuestros corazones. Que esta palabra, Señor, alumbre nuestro entendimiento en estos tiempos de tanta necesidad, Señor. Háblanos, Señor, y que podamos entender, que podamos comprenderla y podamos aplicarla a nuestra vida. Te damos gracias por Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Este es tal vez uno de los episodios de todas las historias que nos narra el libro de los Hechos, uno de los episodios interesantes, porque ya se nos está volviendo una etapa, podríamos decir la etapa final del ministerio de Pablo. Pablo poco antes ya se había despedido en Mileto, la ciudad de Mileto, y había planteado a los creyentes de ese lugar cómo él había servido al Señor, cómo él se había esforzado en estar haciéndoles presente siempre la verdad del Evangelio y haber estado trabajando con ellos por mucho tiempo. Los hermanos, con mucha nostalgia, con mucha tristeza, se sujetan a él y bueno, le besan, le abrazan al cuello, le expresan sus sentimientos más sinceros, más cálidos, y proponiéndole que bueno, Pablo, ya no te volveremos a ver. Es como un sentimiento de mucha emoción porque entienden que es un proceso, que es una etapa que de alguna manera está llegando a un final, está llegando a un punto de término. Y hay un cierto modo de tristeza, pero no solo por el hecho de que se esté terminando una etapa, sino que tal vez por la forma en que se van a suceder los hechos. Pablo está entonces ya en una etapa de viaje, de regreso. Y tal es así que llega hasta este punto, llega hasta este lugar, y él dice que permaneciendo nosotros allí y algunos días, descendió de Judea un varón, un profeta llamado Agabo. Y este varón, este profeta, entonces, inspirado por el Espíritu Santo, le hace una profecía, le entrega una palabra de Dios. Y dice: esto es lo que ha dicho el Espíritu Santo. Entonces él declara lo que ha dicho el Espíritu Santo y toma el cinto de Pablo y hace la figura de atarse las manos y de atarse los pies. Y está diciendo: esto es lo que dice Dios, lo que le va a suceder al dueño de este cinto. Cuando llegue entonces a Jerusalén, él va a ser atado, él va a ser aprisionado, él va a ser puesto en manos de gentiles y no para cosas buenas. Ciertamente produce un grado de dolor, un grado de tristeza en las personas, y ahí se suman y se juntan y le piden: Pablo, por favor, no subas a Jerusalén. Pablo, por favor, no vayas para allá porque allá no te espera algo bueno. Y todos están juntos y todos de alguna manera comparten esa tristeza, todos de alguna manera comparten una preocupación, todos tienen una buena intención con Pablo, pero le están diciendo: por favor, no subas, por favor, no vayas. Y esto es increíble.
Esto a nosotros nos hace pensar y nos hace reflexionar un poco este cuadro, este escenario de una situación tal vez muy familiar para nosotros hoy en día. Nosotros hoy en día estamos en un contexto de mucha dificultad. Estamos en un contexto que es muy difícil. Un contexto, ¿verdad?, que vemos cómo la muerte está rondando por todos lados, en todas las esquinas, en las calles, en todo lugar. Está como ahí al acecho, está como ahí presente. Ya hay incertidumbre y temor en las personas. Y todos estamos viviendo una etapa que es difícil, un tiempo de dificultad. Entonces viene para nosotros una expresión que es muy común, una expresión que hemos venido escuchando en todo este tiempo. Y decimos, Dios está en control. Y decimos, Dios tiene todo bajo control y vamos a creer en el plan de Dios, vamos a creer en el propósito de Dios, vamos a creer que Dios tiene algo aún en este tiempo. Y es interesante porque entendiendo cuál era la situación del apóstol, entendiendo cuál era su instancia que estaba viviendo, ellos sabiendo que el profeta le estaba hablando en nombre del Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo le estaba revelando, ellos entonces igual insistían, Pablo, por favor, no subas. Pablo, por favor, no vayas. Pablo, quédate aquí con nosotros. Pablo, todavía queda mucho ministerio, todavía quedan muchas cosas por hacer. Hay muchos lugares donde visitar, hay muchos lugares donde evangelizar, hay muchas oportunidades todavía para servir. Y le invito a reflexionar, a mirar el verso 14, la parte A. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. Y como no le pudimos persuadir, desistimos. Entonces dijimos, hágase la voluntad de Dios. ¿Por qué digo que es interesante? Porque nosotros podemos vivir y siempre decir a través de las dificultades o a través de todas las circunstancias que nos toca vivir, Dios está en control. Dios todo lo puede, Dios todo lo puede resolver. Y si Dios tiene las cosas en control, quiere decir que a mí no me va a suceder nada malo. Y es un poco esa nuestra esperanza, es un poco eso nuestra expectativa, es un poco eso donde descansamos en nuestros temores. Dios está en control. Por lo tanto, tal vez esta pandemia a mí no me va a tocar. Dios está en control, por lo tanto, yo no voy a perder mi trabajo. Dios está en control, por lo tanto, a mí no me va a suceder esto, no me va a suceder aquello. Solamente me van a suceder cosas buenas. Pero si decimos Dios está en control, Dios también nos puede decir, sube a Jerusalén, porque ese es mi propósito. Y este es un aspecto importante que como cristianos nosotros hoy tenemos que reflexionar. Es un aspecto que hoy tenemos que considerar. El pueblo cristiano siempre debe ser caracterizado por una actitud de sumisión ante la soberana voluntad de Dios. Nosotros somos sumisos ante la soberana voluntad de Dios y aceptamos la soberana voluntad de Dios. Esto es interesante, importante, porque esta actitud, hágase la voluntad del Señor, trae bendición a sus hijos. ¿Qué significa que trae bendición a nosotros? Por un lado, cuando nosotros estamos bajo sujeción, cuando nosotros estamos bajo autoridad, cuando nosotros estamos obedeciendo, por lo tanto libramos nuestra responsabilidad. No es lo mismo que cuando estamos actuando por nuestra propia iniciativa, que cuando estamos actuando nosotros a nuestra propia forma de ser y en nuestra propia manera. Y entonces queremos que Dios ahí nos responda, que Dios ahí nos bendiga en la forma de nuestra manera, en lo que estamos haciendo. Cuando nosotros libramos responsabilidad es cuando hemos sido obedientes. Si algo nos sucede es porque estamos bajo autoridad. Si algo nos pasa es porque estamos en obediencia. Y esa es la mejor condición en que nos puede pasar algo. Si estamos obedeciendo, si estamos librando nuestra responsabilidad. Eso es muy bueno. Dios nos bendice de esa manera. Si Dios está en control, entonces Él nos está liberando de responsabilidad. No tomemos decisiones por nosotros mismos. No hagamos las cosas a nosotros mismos, a nuestra manera y como nos pudiera parecer bien. Sino que tengamos siempre presente que si Él está en control, Él entonces es el que toma las decisiones.
Otro aspecto es que nos coloca en una buena posición para orar. Somos específicos entonces y sabemos por qué tenemos que orar y cómo es que tenemos que orar. Ellos en esta confusión, en este momento que estaban viviendo, en este cuadro que hemos visto, al escuchar la voz del profeta, al escuchar lo que el profeta les estaba diciendo, ellos le rogaron a Pablo: Pablo, no vayas. Si hubiesen tenido una claridad al respecto, ellos hubiesen orado para que ese viaje efectivamente hubiese sido de bendición. Porque no conocen los planes de Dios, porque no conocen las intenciones de Dios, no conocen qué es lo que Dios iba a hacer allá en Jerusalén, no sabía qué es lo que Dios iba a hacer allá después en Roma. Para ellos era solamente vivir el presente, era vivir en una circunstancia, en un presente aquí y el ahora. Pablo, no vayas. Pero cuando nosotros, sin tener noción de cuál es el futuro, sin tener noción de qué es lo que esperamos el día de mañana, podemos orar en esa dirección. Señor, venga lo que venga, suceda lo que suceda, tú siempre estás en control. Tú siempre estás dirigiendo todas las cosas. Tú siempre estás coordinando todas las cosas. Tú siempre, Señor, tienes el dominio y la última palabra en todo asunto. Nos coloca en una buena posición para ser iluminados. Cuando hay cosas que nosotros no las entendemos de buenas a primera, no las entendemos en una primera instancia, pero si estamos reconociendo la autoridad de Dios, si estamos reconociendo la soberanía de Dios, si estamos reconociendo que Dios está en control de todas las cosas, bueno, de alguna manera, poquito por aquí, poquito por allá, pero de alguna manera Dios siempre nos va dando luces, Dios siempre nos va dando entendimiento, nos está haciendo entender cuál es el propósito de su voluntad, qué es lo que Dios espera de nosotros. Cuando podemos estar nosotros tal vez aislados en nuestra casa, confinados en una cuarentena o restringidos de muchas cosas, tal vez muchos tienen hoy día un tiempo de ocio, tal vez hoy día tienen un tiempo más habitual de lo normal estando en sus casas. Ese tiempo Dios se lo está dando por algo. Dios le está dando esa oportunidad por algo. Dios quiere cultivar una comunión más profunda en su vida. Dios quiere cultivar algo más profundo en su corazón. Dios quiere hacer algo más en su vida, más comunión, más intimidad, más estudiar las Escrituras, más cantar, más adorar, más alabanza, más oración. Tenemos el tiempo, tenemos la disposición, tenemos una condición que es favorable, entre comillas, porque es tan adverso lo que está sucediendo afuera, es tan grave lo que está pasando afuera, que nosotros ya vemos que no tenemos control sobre eso. Entonces solamente nos espera confiar en Dios. Es eso lo que tenemos que cultivar, confianza en Dios. Es ahí donde tenemos que tener iluminación, entendimiento, qué es lo que Dios está haciendo con nosotros, qué es lo que Dios está trabajando con la iglesia en este tiempo, qué es lo que Dios está esperando de nosotros, qué podemos hacer. Nos coloca en una buena condición para ser bendecidos. Reconocer que estamos bajo la autoridad de Dios significa entonces que estamos en una buena condición, estamos en una buena posición para ser bendecidos por Dios. ¿En qué sentido? Somos bendecidos por la obediencia que tenemos para con Dios. Es la obediencia la que agrada a Dios. Nosotros agradamos a Dios siendo obedientes. Agradamos a Dios cuando le hacemos caso, cuando obedecemos, cuando cumplimos de todo corazón, de toda sinceridad, y somos obedientes a lo que Él nos está demandando. Tenemos oído atento a su palabra y podemos cumplir. Y este cumplir, como digo, no solamente involucra cuando hay cosas buenas, bonitas, que nos gustan, sino que también cumplir cosas que a veces nos pueden parecer en una primera instancia que son duras, que son difíciles. Nos pueden parecer y tal vez son así, cosas difíciles. Son así cosas muy feas, por así decirlo. Pero podemos ser obedientes, obedientes en cualquier circunstancia, obedientes, y Dios se agrada de la obediencia.
Recordamos el caso de Abraham, ¿verdad? Cuando Dios le pide en un momento sacrificar a su hijo. Y Abraham, después de haber luchado, de haber insistido en oración, tanto tiempo esperando, tantos años esperando el tener un hijo. ¿Y quién va a ser el que va a heredar? ¿Quién va a ser el hijo que va a seguir después de mí? Y esperaba y esperaba y esperaba. Y un día llegó ese hijo. Sin embargo, después de que ese hijo trajo tanta alegría, tanto gozo a su corazón, Dios se lo pidió. Y le pidió y le dijo, sube tú entonces a este monte y ahí lo ofrecerás en sacrificio. Dios se complace en la obediencia de pasar a veces una circunstancia difícil, de cumplir a veces una circunstancia que es muy adversa. Pero si en medio de esa oscuridad somos obedientes, estamos honrando a Dios. Estamos bendiciendo a Dios. Le estamos honrando porque somos sus hijos, somos su pueblo, porque somos sus hijos y tenemos comunión con Él. Y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y si permanecéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Somos hijos obedientes. Somos hijos que estamos dispuestos a escucharle y a probar nuestro amor, no solo en los tiempos de bonanza, a probar nuestro amor que le amamos y que le servimos aún en tiempos de dificultad. Eso es extraordinariamente grande, que al existir una prueba tan difícil, una prueba tan grande, Dios nos da en eso la oportunidad de alabarle igual, con el solo hecho de ser obedientes, con el solo hecho de poder reconocer que Él está por sobre nosotros. Es importante reconocerlo, porque muchas veces tomamos la actitud de que mientras tenemos el control de las cosas, entonces tratamos de hacer todo a nuestra manera. Pero llega un momento dado en que nos damos cuenta que no podemos. Y ahí tenemos que renunciar, ahí tenemos que recapacitar, ahí inclusive tenemos que llegar a veces al arrepentimiento. Pero nos damos cuenta tarde. Lo que el Señor nos está diciendo es que el solo hecho de estar bajo autoridad, el solo hecho de reconocer que Él está en control, sea cual sea la situación, ya es para nosotros una bendición. Nosotros honramos a Dios diciendo, hágase tu voluntad. No porque no pudimos persuadirle, no porque ya perdimos algo de nuestro control, sino que honramos a Dios cuando reconocemos esa autoridad. Otro aspecto importante de cómo entregamos honra a Dios al decir que se haga y se cumpla su voluntad es cuando reconocemos su soberanía. Su soberanía. Y esto es un océano muy profundo. Hablar de la soberanía de Dios, hablar de todo el concepto de que Dios tiene el control sobre todas las cosas, debe traernos mucha confianza, debe traernos mucho aliento, pero debemos entender que nosotros no somos nada. No podemos hacer nada por nuestra voluntad y que si algo intentamos hacer, estamos en desobediencia. Dios es soberano y Dios tiene autoridad sobre todas las cosas. Esto es grande, esto es notable, porque estos son los atributos de Dios. Esto es conocer verdaderamente a Dios. La soberanía de Dios, tenemos que reconocer que Él entonces está en control del universo de todas las cosas, pero Él también tiene otros atributos, como es la omnisciencia, que Él todo lo sabe, Él todo lo conoce. El salmista decía, ya la palabra todavía no está en mi boca y tú ya la sabes. Tú conoces mi entrar y mi salir, tú conoces mi levantarme y mi sentarme, tú sabes todo. Y eso es casi tremendo. Porque hoy en día los modelos de sociedad, hoy en día los modelos que se están planteando para el futuro y que ya están a la vuelta de la esquina, es que va a haber un momento dado en que los sistemas van a intervenir de tal manera en la vida del hombre, en la vida de la sociedad, que todo va a estar controlado.
Hoy día usted sale a la calle y en cualquier esquina ve que hay cámaras de televisión y lo están filmando en todas partes. En cualquier esquina donde usted vaya, siempre hay alguien vigilando, siempre hay alguien observando. Hay algo que ya está puesto en nuestra sociedad. Hay algo que ya está instaurado y que de alguna manera está aceptado por todos. Todos nosotros decimos, necesitamos seguridad en la calle, por lo tanto necesitamos más vigilancia. Y la forma de poder controlar todo eso es teniendo más puntos de observación. Y llega a tal extremo que ya vamos cada día perdiendo nuestra privacidad. Cada día vamos perdiendo entonces nuestra autonomía. Cada día estamos siendo más controlados. Pero el atributo de Dios es su omnisciencia. El todo lo sabe. El todo lo conoce. El todo tiene entendimiento de todas las cosas. Job decía, ¿quién puede instruir a la mente de Dios? ¿Quién podría enseñar a la mente de Dios? Dios es soberano y Dios conoce todas las cosas. Y conoce por su presciencia, conoce por su omnisciencia todas las cosas que van a suceder. Y alguien puede decir, pero bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué permite la maldad en el mundo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que sucedan estas cosas como las pandemias que hoy estamos viviendo? Si Dios es tan bueno, ¿por qué permite que su pueblo sufra? ¿Por qué permite que nosotros, siendo cristianos, aún tengamos que sufrir? Dios conoce todas las cosas. Dios lo conoce todo desde antemano, antes de que suceda. Y otro aspecto que es muy importante también de los atributos de Dios o de las características de Dios. Dios es inmutable. Dios no cambia. Dios sigue teniendo el mismo pensamiento, sigue teniendo la misma opinión que tenía hace 2000 años, es la misma opinión que tiene hoy día. Y si pasaran 2000 años más adelante, Dios seguiría pensando igual. Dios no cambia. Dios es inmutable. Dios es verdadero. Sea todo hombre mentiroso y Dios veraz. Dios no cambia. Sus atributos no están en conflicto, porque para nosotros de alguna manera a veces nos es conflictivo hablar de la justicia de Dios como hablar de la misericordia de Dios. Si Dios es tan bueno, entonces, bueno, ¿cómo va a suceder esto? Pero Dios es justo. Si Dios es tan justo, ¿cómo permite entonces que alguien que es tan pecador tenga gracia, tenga salvación? Si Dios es tan justo, ¿por qué entonces no actúa de esta manera? Y nosotros razonamos, intentamos pensar, intentamos poner las cosas en orden a nuestra manera nuevamente. Siempre es un poco a nuestra manera. La soberanía de Dios está por sobre nuestra justicia. La soberanía de Dios está por sobre nuestros razonamientos. La soberanía de Dios es que Él tiene el control absoluto de todas las cosas. Ni una célula se mueve, ni un microbio se mueve, no solo aquí en la Tierra, sino que en toda la galaxia. Porque si algo llegara a suceder, una pequeña célula, algo llegara a pasar, en lo cual sorprende a Dios, significa entonces que Dios ya no es Dios, porque no lo tiene todo bajo control. Significa entonces que Dios no tiene el control de todas las cosas y Él no tiene el poder sobre todas las cosas. No tiene la autoridad sobre todas las cosas. Y eso no puede ser. Porque Dios es el creador. Todas las cosas están creadas por Él y están puestas a los pies de Él, a los pies de Cristo. Todos nosotros fuimos hechos para estar en la gloria de Dios. La soberanía de Dios va más allá de lo que nosotros pensamos como que es correcto o como que es injusto. Va más allá de todas estas cosas. Y si bien es cierto, Dios entiende y conoce el corazón del hombre, nosotros tenemos que entender que estamos en una sociedad, que estamos en un mundo donde el hombre ha caído de la gracia de Dios. Donde el hombre se ha caído de la gracia de Dios por causa del pecado, por consecuencia de la maldad. Y si bien es cierto, Dios es soberano, pero Dios también reconoce
el libre albedrío que tienen las personas, la libre voluntad que tiene cada uno. Y en esa libre voluntad nosotros muchas veces confundimos los deseos con la voluntad. Tenemos deseo de comer algo bueno, pero nos falta voluntad de restringirnos. Nos falta voluntad de limitarnos. No es solo comer por comer. No es solamente hacer las cosas que nos gustan, que nos agradan. Tenemos que aprender a tener voluntad en las cosas que estamos haciendo. Voluntad, decisión. Me gustan muchas cosas. Me gusta dormir hasta tarde. Pero tengo que tener la voluntad de levantarme temprano para ir a mi trabajo. Hay que tener voluntad. Voluntad y deseo son dos cosas que están en conflicto muchas veces. Tenemos muchos deseos. Nos gustaría que las cosas fueran muy diferentes. Nos gustaría, desearíamos, quisiéramos. Pero a veces somos débiles en la voluntad. Y Dios nos acepta como somos. Dios no está de acuerdo con todas las cosas que pasan. Dios no está de acuerdo con la maldad. Dios no está de acuerdo con la injusticia. Dios no está de acuerdo con todos los atropellos que hay. Dios no está de acuerdo con la violencia. Dios no está de acuerdo con todo aquello que pasa. Pero lo acepta porque es el deseo de los hombres. Es el deseo de esta generación, de esta raza de hombres perdidos que han caído de la gracia. Es el deseo de toda esta gente. Y el deseo del corazón es continuo al mal. El deseo del corazón es continuo a buscar las cosas en su propio beneficio, en buscar las cosas en su propia individualidad. Entonces piensa en sí mismo sin pensar en los demás. Y es un poco lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en toda esta situación. Las sociedades van y vienen. Las explosiones sociales van y vienen. Y siempre escuchamos cada vez que hay un conflicto, cada vez que hay una revolución, cada vez que hay un drama grande, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el problema del hombre, con el problema del pecado. Tiene que ver con el problema de la maldad que hay en el hombre. El egoísmo que hay en el hombre. El egoísmo por las riquezas. El egoísmo por tener todo para sí mismo. El egoísmo para tener todo y despojar al otro. Y vemos tanto conflicto en la sociedad y vemos tanto conflicto en todas estas cosas. Pero Dios los acepta. No lo justifica. No es que Dios esté de acuerdo. Lo acepta porque esa es la voluntad del hombre que no quiere reconocer a Dios. Porque esa es la voluntad del hombre que no quiere aceptar. Dios está en control de todas las cosas. Porque aún así, Dios sabe lo que ese corazón perverso va a hacer. Dios sabe lo que ese hombre perverso, lo que ese hombre pecador va a hacer y cuál es el perjuicio que va a traer a todos los demás. ¿Cuál es el perjuicio que va a traer a todos los demás, a toda la sociedad? Hoy en día un hombre en estas actuales circunstancias que es irresponsable y que anda por las calles y que vaga por todo lugar y que no se cuida y es capaz de contagiar, es capaz de transmitir este virus a distintas personas. Tal vez a él dice no me va a pasar nada, pero su irresponsabilidad sí va a causar efectos sobre los demás. Dios no lo aprueba, Dios no lo acepta. Pero alguien va a sufrir un perjuicio, alguien va a sufrir un daño. Y podemos decir, es injusto, no es correcto. Pero Dios acepta, porque Dios conoce todas las cosas. Entonces tenemos dos puntos de vista. Tenemos dos situaciones que se nos dan aquí presentes. Si Dios es soberano, si Dios conoce todas las cosas, ¿cómo es entonces que Él actúa? ¿Cómo debe actuar? Tenemos entonces el término de la justicia y de la no justicia. Si fuese justo, todos hemos pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Eso sería justo. Pero sin embargo, hay un grupo de personas, hay una parte de la población que ha aceptado la voluntad de Dios, que ha reconocido a su Hijo Jesucristo, que lo ha aceptado, lo ha recibido. ¿Y qué es lo que recibe entonces? No solo ser hijo de Dios, sino que recibe la gracia.
recibe la misericordia, recibe el perdón de pecados, recibe la restauración, recibe la renovación, recibe la restauración de su vida, de la comunión de ese hombre caído para con su Dios. Es la misericordia, es la gracia. Dios tiene gracia, Dios tiene misericordia. Dios ama de tal manera al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, entonces no se pierda, tenga vida eterna. La soberanía de Dios, el control de Dios sobre todas las cosas es tan importante porque es nuestra confianza que si una célula se mueve, una molécula se mueve, un virus se mueve, Dios está en control. Y como Dios es inmutable, Él tiene poder. Y como Dios es inmutable y su palabra no pasa, no cambia, todas sus promesas son verdad. Todo lo que Él nos ha prometido se cumplirá. Todo lo que Él nos ha dicho ha de tener cumplimiento. Todo lo que ha quedado registrado en la Escritura se cumplirá. Y si Él nos ha dicho que no nos va a dejar solos, es porque no nos va a dejar solos. Si Él nos ha dicho que podemos confiar en Él, entonces podemos confiar en Él. Si Él nos ha dicho que podemos dejar nuestras cargas y dejárselas a Él, que Él nos ayudará a llevarlas, es porque así será, pese a las circunstancias que nosotros vivamos. Eso significa que hay autoridad de Dios, que hay cumplimiento en Dios, en lo que Él está haciendo. Y no podemos dejar tampoco de lado la perspectiva de que si creemos en la voluntad de Dios, si creemos en la soberanía de Dios, Dios tiene sabiduría entonces para dirigirnos en estos tiempos. Y no solo nos dirige de una manera individual, como una persona como tal, sino que también puede dirigir sabiamente los destinos de la iglesia en este tiempo. Es su iglesia en este tiempo la que tiene una participación importante en nuestra sociedad. Es la iglesia en este tiempo la que debe brillar, la que debe alumbrar en medio de la oscuridad. Y por más oscura que sea la noche, el fulgor del lucero de la mañana más relumbra, más luce, porque más oscura es la noche. Así también la iglesia, en medio de una sociedad tan oscura, tan entenebrecida, es el mejor momento para que la iglesia alumbre. Dios tiene sabiduría para dirigir los tiempos. Dios tiene sabiduría para encauzar las cosas. Y Él lo ha dicho, que las puertas del Hades y del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Nada tiene autoridad sobre la iglesia. Nada puede destruir a la iglesia. Nada puede detener a la iglesia. La iglesia tiene un rol que jugar en este tiempo. La iglesia está llamada a ser protagonista en este tiempo. Tiene una participación. Tiene una voz que decir. Tiene una voz que levantar. Y es la voz de las buenas nuevas de salvación. Es la voz de entregar la comunión. Es la voz de entregar el mensaje de salvación. Es la voz de entregar el mensaje de la salvación. Muchas personas que hoy en día están en el hospital, muchas personas que hoy en día están en estos cuidados intensivos y que todavía están conscientes, ellos en este instante dejan todo lo material de lado con tal de salvarse, con tal de tener vida, con tal de no morirse. Y es porque todo lo material va a quedar a un lado. Lo importante es cómo vamos a vivir nuestra vida eterna, cómo vamos a vivir en la eternidad. Tenemos nosotros un rol importante de compartir en nuestra sociedad, de compartir a nuestros vecinos, de compartir a nuestra gente. Dios está en control y esa es la mejor garantía. Pese que tengamos que pasar por momentos difíciles, Dios así lo ha querido. Ese ha sido el deseo de Dios, el propósito de Dios y la voluntad de Dios. Honramos a Dios cuando estamos bajo su autoridad. Honramos a Dios cuando le reconocemos que Él es juez justo, sabio y soberano de todas las cosas, y que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Oremos entonces, hermanos, unos minutos. Señor, te damos gracias porque esta ha sido tu palabra, Señor, y pedimos, Padre, que traiga alivio a cada corazón, a cada familia, en cada lugar, Señor, donde ellos estén. Padre, a veces buscamos muchas respuestas a nuestras preguntas,
¿Por qué pasan todas estas cosas? ¿Por qué, Señor, si nosotros somos tus hijos, tenemos que pasar por tantas cosas? Pero como el apóstol, Señor, tenemos que decir, es necesario que subamos a Jerusalén, porque así lo ha dicho el Espíritu Santo. Es necesario que tengamos que salir a veces de una situación de tanto confort, de tanta comodidad, de una situación donde estábamos tan agradados, tan a gustos, tan tranquilos, donde nadie los molestaba. Pero hoy en día, Señor, las cosas han cambiado de tal manera que hoy tenemos que no solo adaptarnos a esta nueva realidad, sino que también, Padre, tenemos que pensar cómo avanzamos para agradarte. ¿Qué es lo que hacemos para traer gloria a tu nombre? ¿En qué, Señor, podemos honrarte? ¿En qué, Señor, podemos ser más obedientes a ti? ¿Cómo podemos traer gloria y honra a tu nombre? Al tiempo, Señor, que servimos a nuestros hermanos, al mismo tiempo que servimos a nuestra comunidad. En el nombre de Jesús, Señor, trae sanidad en aquellos lugares donde hay personas enfermas. Trae paz, Señor, en aquellos lugares, Padre, en aquellas personas donde hay mucha inseguridad. Señor, guarda a tu pueblo de la mano del hombre violento. Guarda a tu pueblo de la mano del hombre perverso, de los que maquinan, Señor, tantas cosas malas en las noches, tanta violencia que hay en las calles, tanta maldad, Señor, que hay en las plazas y en tanto lugar. Señor, protege a tu pueblo, protege a tus hijos. Guárdalos, Señor, en este tiempo, en el nombre de Jesús y para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Levanto un aleluya en medio de la adversidad. Levanto un aleluya
fuerte grito de